Ya tenemos en videollamada a José Martínez Cruz, él es integrante de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos del Estado de Morelos, con quien vamos a platicar sobre la violencia que recientemente han sufrido colegas periodistas. ¿Qué se debe hacer? Hay un mecanismo de protección para periodistas, se aplica, sirve. Hay quien lo desdeña, quien dice que no cree en él. Bueno, José Martínez Cruz desde hace muchos años se ha dedicado a observar, a analizar, a denunciar este tipo de temas, a defender los derechos humanos, y por eso nos da mucho gusto saludarlo esta mañana. ¿Cómo estás, José Martínez? Muy buenos días. Buenos días, Evaristo. Pues muy bien, aquí contigo y con tu auditorio para comentar este tema que para nosotros es muy importante y consideramos que para la sociedad también. José, que casi estoy seguro que desde aquellos años que empezabas con esta actividad defensora de los derechos humanos, pues se veía este maltrato, esta agresión e incluso más allá de violencia hacia los periodistas. Estamos en el año 2023, nuevo milenio, y seguimos hablando de los mismos temas, José. Pues sí, tienes razón, Evaristo. Pues mira, desde que creamos la Comisión Independiente de Derechos Humanos hace ya bastantes años, en 1989, pues uno de los temas que siempre se ha abordado es precisamente la defensa de la libertad de expresión y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos para que puedan ejercer sus actividades sin por ello que se ponga en riesgo su vida, su integridad física, su familia. Por esa razón nos parece que sí, en efecto es un tema que durante el último periodo se ha estado colocando en diferentes sectores de la población, dado que han ocurrido varios crímenes, varios asesinatos de periodistas, varias desapariciones y persecución a personas que ejercen la libertad de expresión y que de alguna manera pues son en efecto quienes transmiten, como en el caso de ustedes, tuyo, Evaristo, la información de lo que está ocurriendo en la sociedad. Y si no hay libertad de expresión, evidentemente, pues solamente se darían la información que les interesara a los que ejercen el poder, tanto poder político o poder económico. En cambio, la libertad de expresión implica que, sobre todo, el derecho a informar y a recibir información adecuada, veraz, de alguna manera, no tanto absolutamente objetiva o imparcial, porque siempre hay una carga subjetiva, pero que en todo caso haya posibilidad de réplica, de contrarréplica, de opiniones diversas en la sociedad. Pero, ¿qué ocurre cuando quienes ejercen esa labor de comunicación son privados de la vida, como se ha demostrado, y el caso que recientemente ocurrió en el estado de Guerrero, particularmente por el último asesinato, lo demuestra, porque son personas que realizan investigaciones, difunden sus trabajos de reporteriles y pues bueno, por esa razón son asesinados, son privados de la vida. Ocurrió lo mismo con otros periodistas en varias regiones del país, en donde por el hecho de investigar, por ejemplo, casos de desapariciones o casos ligados a delincuencia organizada, pues son quienes se ponen en riesgo. O incluso temas como minería, temas como megaproyectos, temas ambientales, temas de la defensa de la tierra y del territorio, y por esa razón, tanto personas defensoras de derechos humanos como periodistas son objeto de persecuciones, amenazas, intimidación y lo peor, la privación de la vida, y eso nos parece sumamente grave. Has hecho una muy buena reseña, José, de todo este tema. Y para dar un poquito más de contexto, me parecería importante reiterar que la voz de un periodista, claro, de un periodista comprometido, que conoce el oficio, que sabe para qué es, que implica lo que algunos autores consideran reflejar lo que pasa en la sociedad, sea lo que sea. Eso es lo que debe preocupar a toda la población, a toda la sociedad, porque callar una voz de alguien crítico que está puntualizando las deficiencias del gobierno, los abusos, los excesos del poder, la corrupción, pues es lo que sirve a la sociedad justamente para autocorregir, bueno, en el mejor de los casos que se autocorrija, porque de lo contrario, como has dicho, solamente se escucharía su verdad. Bajo este contexto,
y bajo lo que nos has platicado del riesgo para los periodistas en nuestro país, ¿cómo estamos en Morelos? Aquí en Morelos, de lo que sabemos, de lo que se ha documentado, es que las agresiones son del poder, por cierto, quiero saber tu opinión acerca de que ahora pues el periodismo se ha disgregado, ya no hay medios de comunicación como tales, sino que ahora cada quien, dada la situación económica, la crisis, lo que sea, pues cada persona ejerce el periodismo y su libertad de expresión a través de estos portales electrónicos, páginas electrónicas, redes sociales, y eso también vuelve vulnerable al periodista, al reportero que sí quiere mantener esta línea de libertad de expresión, de pluralidad, de señalar todo este tema. En Morelos, José, ¿cómo estamos? Bueno, mira, particularmente como lo has descrito, hay una diversificación, hay una serie de cambios en términos de comunicación a través de medios digitales, a través de redes sociales, diversos medios de comunicación que se crean y que luego desaparecen. A veces no hay continuidad. Y hay periodistas, hay periódicos, hay revistas, hay publicaciones que en efecto ya tienen años y por lo tanto son de alguna manera referencia para las personas, ¿no? Ya que lo puedan adquirir directamente, leerlo. Ha disminuido evidentemente el número de lectores de periódicos, de revistas, de publicaciones impresas y entiendo que los costos se han elevado. Pero por otro lado, evidentemente, también la mayor acceso a la comunicación o a emitir incluso opiniones, pues también en ocasiones tiene que ser ubicado porque hay quienes utilizan mucho las redes sociales, por ejemplo, o incluso páginas falsas para difundir noticias que no son verídicas y que entonces generan mucha confusión, mucha desinformación. En ocasiones se pueden lanzar campañas o ataques, insultos. Ahora incluso se ha tenido que ir tipificando cada vez más la violencia digital, precisamente porque en muchas ocasiones pues hay quienes utilizan esos medios para agredir, perseguir, amenazar y bueno, llevar a cabo delitos. Yo quisiera señalarte que esta situación en Morelos pues está ubicado en el marco nacional. Recordarás también que hace años se creó precisamente una ley para la protección de personas defensoras y periodistas. En 2012, por ejemplo, se aprobó a nivel nacional y fíjate, desde entonces a la fecha, es decir, pues bueno, hasta el año pasado, porque esos son los datos que se tienen, en 10 años de funcionamiento, se creó un mecanismo de protección para personas defensoras y periodistas. En 10 años a nivel nacional hay 1,657 periodistas y personas defensoras incorporadas a ese mecanismo. Y claro, se incorporan, pero se les dan botones de asistencia, en ocasiones graves escoltas. Desafortunadamente, uno de ellos, uno de los periodistas, pues tenía escoltas y de todos modos, pues fue asesinado, ¿no? Entonces, una situación muy grave. Es decir, no se atienden las causas estructurales. ¿Cuáles son ellas? Pues las causas psicosociales, jurídicas, políticas, que tienen que ver con cuestiones de género, interseccionales, ¿no? De tal manera que también comunitarias o interculturales, es decir, las causas en última instancia en donde la gente participa, vive, documenta, investiga o da a conocer cosas que a veces afectan intereses privados particulares de grupos de interés. Entonces, eso es lo que debería de atenderse. Ahora, mira, otro dato. Del 2018 al 2022, 63 periodistas y 107 personas defensoras han sido asesinadas en nuestro país. ¿No? En este último periodo, ahí salió el dato que denunció la ONU, pues 6 casos periodistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pone en riesgo? Pues precisamente el derecho a defender los derechos humanos, la libertad de expresión y derechos tan vitales como la vida, la seguridad, la integridad, ¿no? Es decir, en última instancia, los periodistas no deben ser simplemente personas a las cuales se les protejan sus derechos, sino sujetos de derechos, es decir, y por lo tanto todas las medidas de prevención, de protección, de investigación y en última instancia de reparación cuando así se requiera, ¿no? Desafortunadamente tenemos niveles de impunidad
en muchos de los delitos muy altos. En el caso de periodistas llega al 88% de impunidad de los casos, ¿no? Entonces estamos en una situación muy grave. En Morelos no es algo ajeno. José, te estamos perdiendo, ya no te escuchamos. ¿Nos escuchas tú, José? Bueno, hemos perdido contacto con José Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos del Estado de Morelos. Vamos a ver si recuperamos la conexión con él. Te vamos a contactar por teléfono, por favor, ya para el remate. Esto que nos dices era la recomendación, justamente. Por favor, te vamos a contactar vía telefónica para cerrar este tema tan interesante y que afecta a toda la sociedad, no solamente afecta a los periodistas, afecta prácticamente a toda la población que pierde la oportunidad de ser de ser informada, de escuchar análisis, de ver de otra manera las situaciones que se viven en todos los ámbitos de la sociedad. Así es que vamos a rematar con nuestra entrevista con vía telefónica. La teníamos en videollamada, el internet como que empezó a fallar, se empezaba a congelar, así es que esperamos ya cerrar con estas conclusiones. Mire, y ahí ponlo, ahí está, mire, este reporte de periodistas asesinados, ese mero. Dice, periodistas asesinados en México en el año 2023, y vea la lista. Abisael Pérez Romero, el 13 de febrero, era freelance del estado de Hidalgo. El 21 de febrero, Ramiro Araujo Ochoa, también freelance en Baja California. En marzo 17, Héctor Darío Reyes, freelance de la Ciudad de México. Gerardo Torres, el 11 de mayo, fue asesinado. Él era reportero de Telemundo y de TV Azteca. Fue asesinado en el estado de Guerrero. También el 23 de mayo, Marco Aurelio Ramírez, freelance en Puebla, asesinado. Luis Martín Sánchez, el 5 de julio, reportero de La Jornada, muerto en Nayarit. Y Nelson Matus Peña, 15 de julio, apenas fresquito, reciente este lamentable hecho. Él era de Lo Real de Guerrero, medio, suponemos, electrónico, también en el estado de Guerrero. Y decíamos hace rato que vea cómo muchos periodistas hacen sus propios portales de noticias, y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 que se dedicaban a trabajar por su cuenta y que fueron terriblemente asesinados. Qué situación tan penosa, lamentable. Ya está aquí de nuevo José Martínez Cruz para cerrar sobre este tema. José, nos estabas diciendo lo más importante de todo esto es, y que te nos congelas. Repítenos, por favor. Y por supuesto, para quienes como los periodistas, las periodistas, en este caso específicamente, pues tener garantizada la vida, la seguridad, la integridad y ser consideradas sujetas o sujetos de derecho, es decir, que se garantice la prevención, la protección, la investigación, y cuando ocurra algún atentado a sus derechos, pues la reparación, ¿no? Cuando eso procede. Entonces, eso nos parece que es muy importante, que un mecanismo de protección no solamente vaya a medidas, digamos, insisto, policíacas o de ese tipo, no, sino de atender las causas estructurales de fondo. Eso creo que sería un paso muy importante para que nuestra sociedad pues ejerza plenamente los derechos humanos de todas y todos. José Martínez Cruz, por favor, nunca dejes de abogar por todo esto, porque lo dijimos al inicio, desde hace años, desaparición de personas, desaparición de periodistas, pasan los años, trasponemos el milenio y sigue el mismo tema. Esto que nos comentas sería maravilloso, tener Estado de Derecho, tener garantías, tener seguridad, y lo decías hace un momento, un reportero, un periodista con escoltas y todo, también fue asesinado. Así es que hay que seguir exigiendo, hay que seguir cuidándose, por supuesto, y desde luego seguir informando, que eso es lo que le da la esencia, le da el valor al periodista en la sociedad. Y como decíamos, José, cuando nos perdiste del aire, este es un tema que atañe a toda la sociedad, no solamente a quienes podemos ser víctimas de una agresión o de una amenaza, porque esta amenaza y esta agresión es directa para toda la gente que se informa a través de un medio serio, de un medio responsable, que quiere contribuir al equilibrio de los poderes.
Pues sí, eso, y una de las cuestiones como conclusión, es fundamental que la gente se vincule con los medios de comunicación, que lo utilice de manera consciente las redes sociales, etcétera, y que en última instancia más conciencia, más organización, más solidaridad es fundamental para defender los derechos humanos de todas y todos. Y gracias por la oportunidad de comentar, Evaristo, contigo, y saludos a toda tu audiencia. Y nos quedamos con esa recomendación: solidaridad, comprensión para todos y para todo. Muchas gracias, José, excelente día. Igualmente, gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está la reflexión también del tema periodístico que repetimos. Pues ahí está la lista, ¿no? ¿Cuántos son? ¿7? Son 7 muertos en 7 meses. Promedio un asesinado por mes en nuestro país. ¡Qué situación!